Quiero hablaros hoy de qué ocurre cuando en una organización, una dinámica familiar, hay un perverso. Y sobre todo en aquellos casos en los que el perverso narcisista, es el padre o la madre. Bien, normalmente, como ya sabéis la mayoría, que un perverso narcisista es alguien que tiene una serie de mecanismos que no le permiten funcionar adecuadamente, pero además esos mecanismos hacen que todo lo que siente que no le funciona a él lo proyecte en otra persona, con lo cual él queda como libre de toda culpa. Lo ve en el otro es el problema y a él no le pasa nada. Pero esto es particularmente grave cuando esto ocurre, pues como os decía, dentro, por ejemplo, de un grupo familiar y el que es el perverso o perversa es o el padre o la madre, y a esa persona que se elige para que cargue con la culpa de todo es un hijo o una hija. Veréis, el perverso todo lo que siente que no funciona lo pone fuera, es decir, busca a un chivo expiatorio que cargue con la culpa de todo eso y no admite que es él o ella la que no funciona bien. Entonces, cuando esto pasa con un hijo y es ese hijo el que está designado como chivo expiatorio, como culpable de todo lo que no funciona en esa dinámica familiar, según la edad que tenga, si es sobre todo pequeño, y empieza a recibir como esos mensajes, esas cargas de culpabilización, puede ser efectivamente un tema muy grave, porque ese niño o esa niña va a ir creciendo sintiendo que realmente tiene la culpa de todo lo que no funciona bien en su casa. Entonces, a medida que se vaya haciendo más mayor, va a creer que él es el que es el perverso o el psicópata o el que está loco y se dedica a amargar y a destrozar a su familia. Entonces, a veces esto es más grave todavía porque el niño y la niña no solo reciben el trato directo del padre o la madre que es perverso, que los va pues eso, a culpabilizar, a chantajear, a menospreciar, a infravalorar, etc. No solo eso, sino que a veces la pareja del que es el perverso o la perversa, el otro, el que supuestamente no lo es, pero se hace cómplice del perverso o de la perversa. Y en esa complicidad, evidentemente, nunca va a contradecirle, no le va a desautorizar, y eso está muy bien en una pareja donde no haya uno que sea perverso, pues está muy bien, porque frente a los hijos es mejor no desautorizar a la pareja. Pero la cosa cambia mucho cuando hay alguien que tiene ese funcionamiento perverso, porque si el otro miembro de la pareja no desautoriza, no contradice al que tiene el funcionamiento perverso narcisista, el hijo que recibe todo ese aluvión de cargas de culpabilidad se va a quedar como muy solo, muy desprotegido frente al problema, porque el otro padre o madre no le sirve tampoco de ningún apoyo. Pero además eso tampoco se queda ahí. Muchas veces el padre o la madre que funcionan como perversos narcisistas van a de alguna manera contaminar a todo el entorno, es decir, al grupo familiar, a los demás miembros del grupo familiar, a la familia extensa y a veces incluso al círculo de amigos, porque les van a contar un relato que no corresponde, que no es fiel a la realidad, pero sí a su realidad interna, y en su realidad interna ven a ese hijo o esa hija como el problema de todo lo que no funciona bien en casa. Entonces van a ir comentando con todos, pues fíjate lo que nos hace, pues mira cómo es, pues nos da tal o cual problema, o sea, eso sin que realmente, ya digo, sea fiel a la realidad, sino que es la visión que el perverso narcisista o la perversa narcisista tienen de su hijo o de su hija. Pero los demás, si no están ahí en el día a día sobre todo, van a comprar ese relato, se lo van a creer, y entonces va a haber más gente del entorno que también van a ver a ese niño o esa niña, o ese ya adolescente o chico o chica, como el elemento disruptivo de distorsión de toda esa dinámica familiar, como el responsable o culpable, peor aún, de todo lo que no funciona bien en ese grupo familiar. Entonces,
Esto puede tener efectos realmente devastadores, porque generalmente ese niño, esa niña sometido a todo eso, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a crecer con una autoestima cada vez más baja, con una falta de confianza en sí mismo tremenda, y hasta el punto que incluso cuando a lo mejor su entorno, yo qué sé, de amigos o de compañeros de fuera, del colegio, del instituto, donde sea, le digan, oye, pero que sí, que muy bien, que lo haces muy bien, van a pensar que eso no es cierto, que lo dicen pues simplemente para halagarles, pero que no corresponde a la realidad, porque están tan culpabilizados que realmente piensan que efectivamente lo que dicen en su casa es cierto, su padre o su madre perversa narcisista y el otro porque quizás lo silencia, y va a creer realmente que es él o ella el perverso narcisista o el psicópata o el loco o la loca. Y entonces esto tiene siempre consecuencias muy importantes en el desarrollo de una persona. Lo que está recibiendo es un maltrato psicológico. En esos casos siempre es necesario intervenir, que ese niño o esa niña reciba ayuda para poder empezar a reconocerse de otra manera y ver que la realidad es otra, es distinta de la que le vierten encima, de la proyección que hace ese padre o esa madre con esos mecanismos perversos. Pero es complejo porque según la edad del niño o de la niña, además, hacerle como entender cómo es la realidad y que ese padre o esa madre no están funcionando todo lo bien que deberían funcionar, pues es en cierta manera también dejarles como huérfanos cuando todavía necesitan esas figuras de referencia, necesitan esa protección, no tienen quizás todavía la madurez necesaria o indispensable para empezar a tener una vida absolutamente autónoma y andar solos ya por el mundo. Aún necesitan mucho ese amparo, esa protección, ese cobijo y esa seguridad que da el núcleo familiar y esas figuras relevantes que son el padre y la madre. Pero claro, con un buen funcionamiento. Si no lo tienen, eso realmente, ya digo, es devastador, porque hace daño, mucho daño a la persona que lo sufre, pero además es que lo coloca en una situación de inmensa soledad y desamparo. Entonces siempre tendríamos que intervenir en esos casos, aunque no sea sencillo, pero no es ético tampoco dejar a alguien en esa situación, simplemente porque no podamos mostrarle el funcionamiento real de un padre o de una madre que no están a la altura. Si os ha gustado el vídeo, si os interesa, si creéis que más gente puede beneficiarse de escuchar todo esto, no os olvidéis de compartirlo, no os olvidéis tampoco de suscribiros y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.